Bueno, tenemos la presentación de hoy con varias actividades. Ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Tenemos que escuchar al grupo que hizo de manera grupal la línea del tiempo sobre la contabilidad. Eran tres aspectos que iban a integrar en la línea del tiempo, iban a dividirse en 4 etapas: el problema atendido y solución proporcionada, la dimensión disciplinaria y la aportación en el contexto de la contabilidad. Quiero comentar que todavía están en tiempo para mejorar sus participaciones en el foro. Yo estuve revisando los foros, no he colocado ninguna apreciación. De todos los foros, me parece el único, solamente uno fue el que realmente me gustó. Es muy importante que traten de ser más, digamos, incisivos, más precisos en sus argumentaciones dentro del foro. Ya tenemos a los responsables, a Emilio, a Sara, a Gabriela y a Alejandra para hacer la exposición. Esto, a ver, yo voy a estar poniendo estas actividades cuando vea que no hay participación de ustedes en la revisión de los materiales para que aquí hagamos diálogo. Entonces, precisamente por eso la dejé. No quiere decir que no cuente, todo va a contar, por eso necesito que me la hagan llegar los coordinadores encargados de cada etapa. Ya están en la sesión Emilio, Sara, Gabriela, Alejandra. Sí, profesora. ¿Quién se va a hacer a cargo? Dejo de compartir pantalla. ¿Quién se va a hacer cargo de la exposición, chicos? A ver, pongan sus camaritas. Acuérdense que, eso sí, cuando estén ustedes interviniendo, sí van a tener que poner sus cámaras. No te enojes, Sarita. Si tienes una Tenemos que bonita escoger sonrisa. Mándeme, profesora, mande. ¿tenemos que escoger a alguien de nuestro equipo o cómo? Ustedes tienen que hacer una sola exposición a manera de grupo. Todos vamos a participar. Se debieron haber puesto de acuerdo como coordinadores de cada etapa. ¿Quién empieza? Tú eres el primero que empieza, ¿no? Por la etapa, Emilio. Sí. Ok. Sí, yo empiezo y bueno, cada uno de mis compañeros se le asignó una edad y pues vamos a empezar. Mi equipo está conformado por Samantha, Tania, Mauricio, César, Adrián, Dimas y Alexis. Ok. No sé si pueda compartir mi pantalla ¿Sí? o... ¿Puedes compartirla? ¿Ya se ve, profesora? Está en proceso, ya se ve. Sí, ya. Bueno, pues no sé si está Samantha para que empiece ya por la primera columna. Sí, aquí está. Samantha. Ya. Bueno, para empezar, la contabilidad surgió como base para que el hombre pudiera llevar un cierto registro de sus herramientas y de sus intercambios realizados con la sociedad. Se sabe que empezó con la historia de la escritura y en este caso en Mesopotamia en el año 6000 a.C. empezó por los sumerios, precisamente con esa necesidad de registrar sus prácticas contables en tablillas de barro. Se basaban en un sistema de símbolos e imágenes con puntas de arcilla y precisamente de esa misma manera la escritura se llamaba cuneiforme. El problema que se identificó era la necesidad de registrar sus prácticas, por lo que se creó ese método de escritura. Y como desarrollo del lenguaje y dimensión disciplinaria, se identificó la teoría del lenguaje y comunicación, que precisamente fue el método de información en el que se atendían todas las necesidades de la sociedad. Ok, muy bien. Muchas gracias. Ahí yo solamente agregaría en la dimensión disciplinaria la economía o la regulación, porque realmente de lo que se trataban las tablillas de arcilla en Mesopotamia eran vales contables que referían a actos económicos, páguese, abónese,
en fin, representaban actos económicos en sí mismos, ¿sale? Okay. Y dentro del desarrollo también habría que integrar el acto contable. Era un registro de un acto económico. ¿Quién sigue, Emilio? Por favor. Gracias, Samantha. Sí, Sigue mi compañero Mauricio. Él les va a decir la segunda columna. Bueno, durante el año 5400 a 3200 antes de Cristo, en Babilonia surge el Templo Rojo, que es el indicio de los bancos actualmente. En este templo se pudo contar con un sistema que se podían entregar ofrendas con intereses y se podía tener un registro exacto sobre las cuentas, ya que no se contaba con ello, ¿no? Y surge también pues la solución sobre que tenían registros más detallados sobre las participaciones de los comerciantes. Fue un descubrimiento dentro de la disciplina económica jurídica y que actualmente esto está en funcionamiento en los bancos que conocemos actualmente. Gracias. Ahí pasamos del acto económico al acto del financiamiento a partir de un ente nuevo. Ya no estamos hablando solamente entre dos actores, digamos, que participan en un entorno mercantil, sino hay un ente global que es el banco, ¿no? Más mayor, ahí realmente, y eso deberían de ligarlo con el video del poder del dinero. Vamos a la siguiente, por favor. Gracias, Mauricio. La siguiente le tocó a mi compañero Adrián, no sé si se encuentre, para que la diga. ¿Adrián está? Creo que no, te va a tocar No está. decir. ¿Dónde está? Sí. No está. No está, ¿verdad? ¿Dónde está? No. No, te toca a ti, Emilio. Bueno, el que sigue la tercera columna es del año 5000 antes de Cristo en Grecia. El evento fueron leyes que imponían a los comerciantes la obligación de llevar determinados libros con la final de anotar sus operaciones realizadas. El problema fue que al ser anotaciones inmediatas y poco precisas, era imposible la oportunidad de la partida doble. La solución fue un sistema contable a forma gubernamental y mostrar cómo iba el presupuesto de todas las transacciones. En la dimensión disciplinaria le pusimos administrativo y su desarrollo de lenguaje fueron registro de transacciones en papiros y tablillas de cera. Sí, ahí nada más agréguenle que es administración pública, ¿sí? Sí, profesora. Ok. Está bien. La siguiente. La siguiente le toca a mi compañero Alexis, pero no sé si ya se pudo conectar. ¿Alexis está? Creo que no. Te toca nuevamente a ti, Emilio. Sí, profesora. ¿Cuándo y dónde? Fue en el año 3623 a.C., en Egipto. El evento, los faraones contaban con personas que se encargaban del registro de ingresos y de gastos. El problema fue que había muy poco control en aquel entonces. La solución fueron los escribanos, personas especializadas. La dimensión disciplinaria le pusimos económica, y desarrollo del lenguaje, numeración egipcia. Ahí creo que falta un poco más de desarrollo sobre el evento y sobre el problema, e incluso sí es importante lo de los escribanos, personas especializadas, pero no dejaban de ser, tenían una relación casi de esclavos, entonces creo que hace falta más mayor información ahí. Sí, el manejo de los números, hay un avance en el sistema, en el lenguaje. Y con esto terminan ustedes, Emilio. Bueno, fueron 8 eventos. ¿8? Los otros están, porque sigue el código Hammurabi. El código Hammurabi, terminamos con ese, que es el que me interesa mucho.
todos los demás también me interesan, pero el código Hammurabi en particular me interesa de manera muy, digamos, relevante, porque es fundamental para ustedes. ¿Quién lo hizo? Bueno, ese lo hizo usted. Ah, Nos o sea, puso me de lo hizo. ejemplo. Ah, yo se los di. Bueno, lo tenían que complementar. El Código Hammurabi integró leyes penales, normas civiles y normas de comercio. Realmente fue una integración de varias dimensiones, no solamente el registro, la evidencia, sino también los mecanismos para emitir un juicio sobre diferencias en los actos económicos donde hubo algún conflicto o donde emergió un conflicto. El registro en sí mismo no evita el conflicto entre los actores económicos. Y en ese sentido, el Código Hammurabi no solamente permitía y daba los mecanismos para el registro, sino también daba los mecanismos para las diferencias que surgieran en los registros que eran fuente de conflictos entre los actores y los participantes de la economía. Entonces sí es muy importante porque realmente ahí es en donde nosotros observamos la primera, digamos, aspecto global de la contabilidad, no solamente en términos de la administración pública para saber lo que hacen los actores, sino también que les dotaba a los actores mecanismos de instrumentos técnicos en su defensa ante una circunstancia de un conflicto en donde habían jueces. Entonces ahí hay una parte especializada en términos de jueces, están los actores económicos, pero está la evidencia, y ese es uno de los aspectos que a mí me gustó de los oros. Creo que lo inició me parece Francisco, que habla, realmente sucedieron las cosas. Una de las partes del desarrollo del registro contable es que se ha consolidado como un sistema de evidencia de hechos en donde se logran identificar responsabilidades sobre actos económicos en donde surgen conflictos en el mercado. Es muy importante lo del código Hammurabi. ¿Por qué? Porque esa evidencia están en parte de los créditos, pero sobre todo están en los libros contables con todo un lenguaje ya más especializado y una integración del manejo de los números muchísimo más sofisticados. ¿Ok? Entonces, vamos a dejarla hasta ahí para que después me lo dejen, lo incorporan. A ver, recuerden que me tienen que dar una línea de tiempo a manera de grupo, no por equipo, a manera de grupo. Eso quiere decir que tú, Emilio, te tienes que poner de acuerdo con tus otras compañeras. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesora. Gracias. ¿A quién sigue? Seguimos nosotros, profesora, con la Edad Media. Y vamos a exponer Marifer y yo. Así es. Creo que ya está, para que empiecen. Bueno, la Edad Media para nosotros, o sea, no es considerada como tan importante como, por ejemplo, la Edad moderna. Sin embargo, hubo algunos elementos esenciales para la conformación de la contabilidad, como, por ejemplo, en Constantinopla se desarrolló la moneda llamada solidus, que era una moneda como la que hoy conocemos, que pesaba alrededor de 4 a 5 gramos, y bueno, esta permitió las transacciones no solamente en Constantinopla, sino internacionalmente, y por eso fue tan importante para el trueque y el método de pago que hasta hoy conocemos. ¿Quién sigue? ¿Qué pasó, Fer? No, es que tiene el audio apagado, Cristian. Ah, Sí, Cristian, gracias. te va. Ya estabas hablando, solito. Sí, la estaba quitando, sí. El siguiente evento fue la asociación comercial, que fue la distribución basada en un saldo en la cuenta de ingresos y de egresos que proporcionaron las inversiones. Esto sucedió en el año de 1157 y la solución fue la creación de una institución.
¿Qué institución? Uy, no sé. O sea, era una asociación con fines comerciales, pero la verdad no encontramos cómo se llamaba. Ok, ahí habría que buscarla. Ahí debió haber, debe estar la información, pero bueno, la buscamos para que quede completo su línea, ¿no? Su evento. ¿Quién sigue? Sí. Yo, bueno, Leonardo de Pisa era un matemático italiano y él ayudó mediante su obra a introducir a Europa los números árabes, porque en ese tiempo en Roma se utilizaba los números romanos, entonces mediante la contabilidad era obviamente muy difícil, si de por sí es complicado, con números romanos era más difícil. Y bueno, esa fue su aportación, introducir los números arábicos a Roma y a parte de Europa. Ok. Pero además él desarrolló un sistema de registro más amplio, Leonardo de Pisa, y de hecho esa ciudad tenía una gran cantidad de digamos, actividad mercantil, desarrolló no solamente la integración de los números arábigos, sino un sistema de registro a partir de eh, varios libros que no eran ni el diario ni el mayor, eran otros, ¿no? Hay que buscarle más. Creo que ahí viene en el video de El poder del dinero, a Leonardo de Pisa. Okay. Sí, el penúltimo evento es que el primer auditor maestri racionali vigila y coteja el trabajo de los Aceri y conservan un duplicado de los libros. Esto sucedió en 1327 en Génova, Italia. Y ya. ¿Cuál fue la aportación? A ver, dínosla, Cristian. Ese es importante. Que ya no estamos hablando solamente del que contabiliza, sino que el que valida lo que el contador hace. O sea, realmente aparece una nueva función en el desarrollo contable, que es la del auditor. O sea, ¿cuál es la función del auditor? Sí, lo que pasa es que una cosa es quien registra y elabora toda la información contable y otra es aquel que valida que esa actividad de registro y de interpretación contable esté bien realizada. Entonces, empiezan a emerger nuevas funciones dentro de la actividad mercantil que no necesariamente tiene que ver con lo que yo digo que es mi contabilidad. Hay un ente externo a la entidad que valida la No válido. información que yo Claro. doy. ¿Sí me explico? Sí, sí. Y ese auditor no tiene nada que ver con la autoridad. La autoridad es otra cosa. Perdón. ¿Estamos? Ok. ¿Quién sigue? Yo, bueno, en 1458, Benedetto Contrugli establece en su obra, bueno, la llamada partida doble. Sin embargo, no es considerado como el padre de la contabilidad, ya que su obra sale hasta 1573, que fue después de Fray Luca. Entonces, por eso no es considerado, aunque él habló mucho antes de la partida doble y del uso del libro mayor, del diario y del borrador. Sí, Y de esas hecho, fueron sus aportaciones. ¿perdón? Esas fueron sus aportaciones. Sí, es muy importante este Benedetto Cotrulli, principalmente no solamente porque habló, sino que la aplicó y desarrolló una escuela de pensamiento. Y lo más importante aún es que rescata las aportaciones de los romanos y de los griegos respecto de la partida doble o el registro doble, al interiorizar el registro doble que se daba en el acto fiscalización al interior de las organizaciones económicas, ¿no? Que estaban surgiendo. Ahora, en estos dos, por ejemplo, desde Pisa, Génova e Italia, ¿qué es lo que se destaca en esos tres espacios,
Cristian, Mari, Fer, Sara, ¿qué es lo que destacamos en esos espacios temporales y locales? ¿Qué era lo que estaba pasando ahí? Había la explosión del mercantilismo, todas ellas fueron ciudades-estado y la actividad mercantil, económica, y se incrementó de una manera impresionante como nunca se había visto. Fueron de las primeras ciudades-estado que abandonaron muy tempranamente el mundo feudal. ¿Sí? Y de hecho fueron las primeras ciudades-estado que gracias a la actividad económica empezaron a desplazar las formas de gobierno monárquico, paradójicamente, a pesar de que Italia fue de los últimos países que se convirtieron en repúblicas. Pero la actividad mercantil es la que impulsó la necesidad impulsó una serie de cambios que generaron ciertas necesidades en las interacciones de los actores y de la sociedad, porque se constituyó una vida económica muchísimo más, mucho más rica, mucho más intensa, cosa que no había antes. Y es interesante que ustedes hayan empezado con la moneda. La moneda, y voy a hablar un poco introduciéndome al tema de lo que yo quiero ver el día de hoy. La moneda, en el libro, en el video del poder del dinero, habla de varias cosas que tiene que ver cómo le damos, cómo creemos que una moneda vale tal o tanto lo que dice que vale. O sea, ¿qué es lo que soporta el valor de una moneda? ¿Cuál debe ser el valor de una moneda? ¿Por qué pasa la moneda tiene una serie de conceptos diferentes? Pasa de ser depósito de valor, pasa de ser un instrumento de cambio a ser un instrumento de valor y a ser un depósito de valor. Y todas estas diferencias de la moneda van a estar vinculadas con el desarrollo de la contabilidad. Creo yo que, no sé si lo tienen más adelante, faltaría agregar, a lo mejor ya es con la edad moderna, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la banca y los Medici acerca de la moneda. O sea, el valor de cambio de las monedas es fundamental cuando se interviene el valor de las mercancías y el valor de uso que los actores le dan a las mercancías en un sistema de comercio. Pero valdría la pena cerrarle nada más con esta idea de la moneda, que justamente con las aportaciones de Veneto y de Pisa, la moneda empieza a complejizar el mundo de la economía en las nuevas sociedades que estarían saliendo de la época feudal y estarían entrando de lleno al mercantilismo previo a la era industrial, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y el registro se va a complicar muchísimo más por los tres tipos de valores de la moneda: valor de cambio, valor de uso y valor y depósito de valor, ¿sí? ¿Quién más, Sarita? ¿Son todos? Sí, ya sería todo, profesora. Ok, ¿quién sigue? Nosotros con la edad moderna. Ok. Voy a compartir pantalla. Sí. Recuerden que tienen que integrar las líneas de tiempo de cada equipo para hacer un solo documento, chicos. Y que sea de consulta para todos. ¿Quién de los coordinadores de cada equipo se va a hacer responsable de hacérmelo llegar? Gaby, ¿estás ahí? Creo que Gaby tiene problemas con su internet. ¿Sí me están escuchando ustedes? Sí, sin problema. Sí, profesora. Sí, profesora. Ah, ok. Entonces es Gaby la que tiene problema, ¿verdad? Al parecer sí. En lugar de Gaby, ¿quién estaría? ¿Quiénes son del equipo de Gaby?
Hola, hola, hola. Chicos. Sí, profesor. Sí se le escucha. Ok. Gaby ya se fue. ¿Quién está en el equipo de Gaby? No me acuerdo. Creo que nadie. ¿Cómo que nadie? Yo los tengo aquí, a ver. Con Gaby está Jorge, Alejandro Ávila, Montserrat, Daniela Reyes, Andrea Méndez, Azucena. ¿No hay nadie del equipo de Gaby? Jorge Reyes. Sí, hola, buenos días. A ver, Jorge, ¿qué nos dices? ¿Qué trabajaron en lo que llega Gaby? Porque Gaby, ya regresó Gaby. Perdón, profesora, es que no sé qué onda con de compartir pantalla, entonces, si me da unos minutitos, perdón. Ay, sí. Creo que se queda congelada Gaby, ¿o ya? No, ya, espere. No, pusiste la pantalla que yo me estoy viendo. Ya. Ay. ¿Se ve? ¿Se ve tu celular o qué es tu tablet? ¿No? Ajá, sí, es un tablet. Ay, no. Ahí está. Ay, no sé. O sea, bueno, mi equipo está conformado por Montserrat Cervantes, bueno, Alejandro Ávila, Montserrat Cervantes, su servidora, Andrea Méndez, Jorge Mendoza y Daniela Reyes. Okay. Nosotros les vamos a exponer ay Dios, les vamos a exponer la línea del tiempo sobre la contabilidad en la Edad Moderna. Bueno, antes que nada, para empezar, la Edad Moderna tuvo un gran... Gaby, perdón, dice Daniel que presiones en pantalla completa en tu celular. Ahí te puso un mensaje, Daniel, para que se vea mejor tu línea de tiempo. A ver, permíteme. Mira, esas flechitas que dice, ándale, no, había unas flechitas que estaban como en sentidos, que iban para sentidos contrarios. Ay. No, regrésate. ¿No? Uy. No. Esa. Las que están al lado de esas dos que presionaste. Esas. Voy a ver si se puede rotar la pantalla. Ay, no se puede. ¿Sabes qué? Déjale y sigue, porque si no nos está llevando mucho tiempo. Perdonen. Pero sí, a ver si el compañero te puede mandar una captura de pantalla y te indique cuál es el icono. Creo que ya quedó, ya está. Sí, bueno, como les decía, la Edad Moderna conllevó tuvo grandes acontecimientos en la historia de la contabilidad. Entonces, bueno, pues cabe destacar que la Edad Moderna comenzó en 1492 con el descubrimiento de América, para que pues entremos en contexto. Bueno, comenzamos. Ay, Dios. Sí. Bueno, nuestro primer acontecimiento fue en 1494, que fue en Florencia. Se trata del Tratado de Suma de Aritmética, Geometría Portioni Proportionalita. Este tratado fue de Fray Lucas Paciolo. Bueno, pues este tratado causó pues un gran revuelo entre pues los medios científicos intelectuales de esa época. Bueno, en Italia, pues fue porque fue el primer volumen que llegó a reunir pues todos los conocimientos matemáticos en un solo libro. Y pues, bueno, Pacioli fue pues un monje franciscano, pues él siguió como, bueno, se interesó mucho por la matemática y pues llegó a ser un importante personaje en la contabilidad. Bueno, nuestro problema que surgió fue que no se conocían las bases para llevar la contabilidad, porque pues solo se anotaban las transacciones y todo eso. Entonces él fue el que dio como un orden de cómo se tenía que llevar la contabilidad. Bueno, nuestra solución, que es el Tractus 11, donde se explica que la contabilidad, su aplicación, requiere un conocimiento matemático. Pues su dimensión indisciplinaria sería económico,
y pues su desarrollo del lenguaje sería que es el libro dividido en 2 partes y que cuenta con 8 secciones y que, bueno, el Tractus 11 se encuentra en la sección, en la última sección y pues está dividida en 36 capítulos. Ahí solamente una observación, Gaby. Creo que la dimensión disciplinaria antes de la económica es la matemática. O sea, lo más importante con Luca Pacioli, bueno, en términos disciplinarios, es la aplicación matemática. Realmente hizo un análisis teórico matemático respecto de la forma de los registros contables que hablan de transacciones económicas. Se usa en la economía, pero la aplicación de sus conceptos fueron conceptos matemáticos y toda su discusión, toda su aportación versa en torno a lo matemático. Oh, ok. Bueno, sería si está esta, me parece que es Daniela, no sé si está por ahí. Dani. Te va entonces, a ti parece que Daniela no está. Sí, ¿verdad? Bueno, pues nuestro siguiente acontecimiento es la reimpresión del Tratado Tractus, en donde el sistema de registración por partida doble está basado en el axioma no hay valor sin acreedor. Bueno, esto fue en Venecia en 1509. No hay valor sin acreedor. Me parece que no hay deudor sin acreedor. Ah, sí, perdón. Sí, ahí está mal, no hay deudor sin acreedor y eso habla de algo fundamental para la contabilidad, de que si yo tengo unas deudas que cobrar es que alguien me las tiene que pagar. O sea, y habla de la relación económica de un evento económico. O sea, es un evento donde participan 2 actores. Entonces hay que arreglarle ahí. Sí, perdón, sí, es cierto. Bueno, el problema que se encontró es pues reconocer las distintas transacciones que ya existían y la importancia de cada una. Entonces, la solución serían las prácticas comerciales concernientes a sociedades, ventas, intereses, letras de cambio, etc. Igual la dimensión disciplinaria sería económica y, bueno, su desarrollo de lenguaje sería el libro de transacciones anotadas cronológica y detalladamente. Bueno, pues el de partida doble, pues él en el Tractus viene cómo es que hay que ir apuntando, o sea, no nada más es apuntar a lo loco, como pues antes apuntaban. Entonces a él ya empieza a ver como un orden, él empieza a decir, no, pues, qué va primero, qué se pone. De hecho, está tiene 2 lados, lo que va en el haber y lo que va en el deber. Ajá, exacto. Ahí es en donde surge parte de uno de los problemas que tienen todos los que no son contables para comprender a qué se refiere el debe y a qué se refiere el haber. Y el debe no quiere decir con que uno deba, o el haber con que exista algo. Realmente sí hay una razón etimológica respecto de estos conceptos, pero poco a poco se va a ir perdiendo. Lo más importante es que este nombre de estas columnas del debe y del haber siguen existiendo al día de hoy. Y va a ser muy difícil que se cambien. Realmente llegaron para quedarse para siempre. Y genera un poco de confusión en el concepto contable. La otra es lo que acaba de decir Gaby, y esto yo se los adelanto, en su práctica contable, en los informes contables, en los formatos contables es fundamental hacer caso de la forma en la que se registra. O sea, no hay que reinventar los formatos contables, ya están, y así es un lenguaje que está vinculado con estos formatos, con esta forma de registro. Si se pone primero la fecha, si se ponen las pólizas, si primero son los cargos y después son los abonos, se tiene que respetar así de manera muy, digamos, rígida, es la contabilidad, porque estamos hablando de registros que se van a sistematizar. Esto es fundamental. ¿Ok, Gaby? Sí. Bueno, también tiene una fórmula que es activo es igual a pasivo y más capital. Esa era como que todo se resumía a esa pequeña fórmula. Es un axioma. Ajá, y como decía la profesora, bueno, pues no hay acreedor, no hay ¿qué? Acreedor, no hay deudor sin acreedor. Exacto.
Y pasamos a la siguiente, que es la fundación de la Casa de la Moneda aquí en México. Bueno, no sé si está Montserrat. Sí, sí estoy. Ah, bueno, las dejo. ¿Le puedes cambiar a la de la información? Claro. Bueno, el problema que fue en ese momento era la existencia de un sistema comercial en el cual estaba excluida la moneda acuñada y solamente existía el comercio mediante el trueque y lo que ya conocemos. La solución fue la instalación de una ceca en territorio novohispano a cargo del virrey Antonio de Mendoza, portador de cédula real por parte de la corona española. Luego el desarrollo del lenguaje fue primera casa de la moneda en América, así como su libro contable, que era el más antiguo del continente. Y las primeras monedas que se crearon eran de plata y la forma que tenían eran redondas y llevaban impresas una cruz y armas de la corona española. Su elaboración era de manera artesanal y esto provocaba que no fueran iguales y que estuvieran deformes. Y hasta 1753, la corona española tomó la administración de la Casa de la Moneda y fue cuando se introdujo maquinaria permitiendo que fueran piezas uniformes. Y también la maquinaria permitió el progreso del acordonamiento de las monedas para reducir las posibilidades de falsificación. Es todo. Ok, Montserrat, ¿por qué era importante evitar la falsificación? ¿Por qué crees tú? Bueno, es que al principio fue difícil como que meter este procedimiento porque pues todos los indígenas seguían como que comprando mediante sus productos. Entonces, a ver, por ejemplo, con Cristian, Marifer y Sara, ellos en la parte anterior señalaron, surgió la moneda porque facilitaba la actividad mercantil. ¿Es algo así lo que dijeron, no, Cristian, Marifer y Sara? Sí, facilitaba las transacciones. Ok, ahora, yo les comenté que estábamos frente a un proceso de transición de los estados feudales a los estados monárquicos y la moneda tenía que estar respaldada por un poder estatal. ¿Qué pasa cuando, imagínense ustedes que se falsifica la moneda mexicana, inundan y que de repente hay mucho dinero en el mercado? ¿Eso facilitaría el comercio o generaría algún impacto en la economía? Generaría un impacto, ¿no? ¿En qué sentido, Hugo? Espere. En que, pues, sería el valor de la moneda ya no sería el mismo, porque ¿Por como qué? ya hay tanto dinero, el deseo por tenerlo ya no es el mismo que se tenía anteriormente. Algo así decía en el video de El poder del dinero, que cuando el dinero pierde como su valor por tenerlo, ya no vale lo mismo y se devalúa. Ajá, se devalúa el dinero primero es adquiere las condiciones de una mercancía que a tanta oferta baja la demanda. Pero el principal problema, y es a lo que se refiere, y es a lo que quiero que llegue Montserrat, que el dinero debe estar respaldado por la fortaleza de la economía del Estado que lo emite, porque el dinero genera también, y esto tiene que ver con el video del poder del dinero, una confianza en la actividad económica respecto del uso de una moneda de cambio, ¿sí? De un bien que se utiliza como moneda de cambio. Y cuando no está respaldado con la fortaleza de la economía, es decir, con todos los bienes y servicios que esa economía desarrolla, todas las riquezas y los valores agregados que esa economía lo respalda, no solamente baja de valor por la cantidad circulante de moneda, sino porque no hay un qué que lo respalde. No sé si me estoy explicando. La moneda se convirtió en un bien utilizado de manera preponderante y exclusivo de un Estado
que desarrolla todo un sistema económico y un sistema jurídico para que se pueda posibilitar la actividad mercantil. Una de las cosas muy importantes es que cada estado deba de tener su propio banco de monedas, su propia emisión de monedas para que garantice, digamos, el flujo económico y evitar de alguna forma estas disminuciones de valor por un medio de cambio que va adquiriendo a su vez, que también es un depósito de valor. Es bien importante que lo entiendan porque con los tratados de libre comercio, las monedas y el manejo contable de los tipos de cambio llega a ser bastante complicado y parte de muchas de las crisis tiene que ver con, por ejemplo, aquí en México, en 1982, ¿alguien recuerda aquella anécdota? Yo sé que muchos de ustedes no habían nacido porque son muy chiquitos, pero uno de los últimos informes de gobierno del presidente López Portillo dijo: nos han robado y defenderé al peso como un perro. Cito, así dijo. ¿Recuerdan esa nota histórica de sus clases de historia de México? La había escuchado, pero no recuerdo. No. ¿Nadie? No, profesora, lo siento. Bueno, México empezó, tuvo una borrachera porque antes de eso se descubrieron el pozo Cantarell de petróleos. Entonces teníamos, hagan de cuenta que nos sacamos la lotería, pero no podíamos utilizar esa lotería porque no teníamos tecnología ni dinero para explotar los pozos de Cantarell, que fueron las reservas más grandes que fueron descubiertas en la década de los 70. Nos prestaron, teníamos nuestra riqueza, pero no le podíamos agregar valor porque no la podíamos explotar. Entonces se acercaron con nosotros los bancos internacionales y pues nos prestaron lo que quisieron. Nosotros estábamos como emborrachados con esa riqueza y se empezaron a integrar en el sistema financiero depósitos en dólares. Entonces ustedes llegaban y decían, bueno, yo quiero mi cuenta no en pesos, en dólares, y se podía, había como un doble sistema de moneda acá en México. De repente hubo un cambio en la forma de contabilizar las reservas de petróleo, que por ejemplo un día nosotros terminamos con unas reservas probables de crudo, como voy a dar un ejemplo porque no recuerdo las cifras exactas, para 100 millones de barriles diarios durante 5 años, ¿no? Llegan los especialistas, cambian la forma de valorar el nivel de reservas de un pozo petrolero y se bajan esos 100 millones de barriles a 10 millones. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que garantiza mi deuda cambia. ¿Y qué es lo que pasa al bajar el depósito de garantía de mi deuda? Pues mi deuda se incrementa. Y no solamente eso, que el valor de mi peso se va a devaluar. Paralelamente, como estaban utilizándose en el sistema financiero este doble sistema de moneda, tú llegabas con pesos y podías sacar dólares, hubo un desfondeo de las reservas internacionales de dólares y caímos en una recesión económica muy severa, lo que ocasionó la primera nacionalización de los bancos en 1982. Entonces es muy importante que, ligado con lo que presentó Cristian, Marifer y Sara, observen que la moneda es un vehículo, un instrumento del gobierno federal o del gobierno, cualquiera que sea para controlar los flujos económicos y para tener un medio de cambio y depósito de valor de la economía interna que permite el desarrollo de las actividades mercantiles.
no solamente tiene que ver esto que comentaba el compañero acerca de que existía la parte de la oferta y la demanda. Cuando hay mucha oferta, baja el valor. No, hay toda una teoría respecto de la economía monetaria como mecanismo de política económica en los estados, ¿no? Y esto creo que lo debieron haber visto o visualizado un poco en el video del poder del dinero, cuando habla de la primera devaluación de España, que se llevó mucho oro y mucha plata a España. Tenían mucha riqueza, pero no generaban valor. Eso es lo más importante. A eso se refiere la primera devaluación de la época moderna en España. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo, Montserrat? Sí, sí lo entendí. Gracias. Así para que lo integre entonces dimensión disciplinaria económica, y ahí política monetaria colócale de manera particular, ¿sí? ¿Quién sigue? Seguimos nosotros. Daniel. ¿O de su equipo ya acabó? Ok. Sí, perdón. Sigue, ahora sí sigue Dani, perdón. ¿Quién sigue? Daniela. Yo, Daniela. Vas, Daniela. Bueno, en esta parte es cuando surge el libro de la contabilidad de la mercantura et del mercante. Perfecto. Fue publicada en Dalmacia en 1573 por Benedetto Cotrugli Rangeo. Gaby, ¿le puedes cambiar? Sí. Bueno, el problema fue la necesidad de enseñar o tener conocimiento sobre el comercio y la contabilidad. La solución fue el uso de los 3 libros, que, bueno, creo que los mencionaba en el primer libro, en el del mercante, donde era el cuaderno mayor, giornale diario, memoriale borrador. En ello se llevaba un registro y hablaba sobre la verificación de la empresa cada año, que eso se refería como al balance, sobre la elaboración de pérdidas y ganancias. La disciplina que yo encontré fue la económica, y el desarrollo del lenguaje, como lo mencioné, era el balance, en donde se llevaban a cabo las pérdidas y ganancias que se arrojaban, llevadas al capital, y también hablaba sobre la necesidad de un libro copiador que se llamaba el libro de las actas. Sí, fíjense, junto con Luca Pacioli, Benedetto desarrollaron todavía lo que ahora es la estructura de un sistema contable. El número de registros, el ciclo de registros, las precisiones sobre las modalidades del registro son fundamentales. Quizá acá con Luca Pacioli es la aplicación de la ciencia matemática, y en el caso de Benedetto es toda la sistematización del proceso contable a partir de una rigurosa técnica de registro, en donde se estaba como que siguiendo todos los momentos en los que el mercader pasaba para poder contar con información que le permitiera tener control sobre sus bienes. Más adelante, ¿quién sigue? Gracias, Daniela. Seguiría esta Azucena, no sé si se encuentra. ¿Azucena? Creo que no. No. Bueno, seguimos con otro suceso que fueron los centros mercantiles profesionales independientes, que empezaron a surgir en el siglo XVII en América precolombina. Bueno, pues el problema que se encontró fue un cierto avance comercial, y pues la solución pues fue tener una revisión y una vigilancia sobre pues la veracidad de la información contable a través de pues un avance comercial. Igual la dimensión disciplinaria fue económica, y pues su desarrollo del lenguaje fue un registro de actividades económicas ya en papel y utilizando ya la imprenta. Ok. A ver, hasta aquí me ha surgido una duda. Yo, por ejemplo, con Benedetto y con otros aspectos que han mencionado los compañeros, resalta que ninguno de ustedes ha destacado la disciplina administrativa. En el caso de Benedetto es muy evidente que a lo que abona es a la ciencia administrativa para contar con información para la toma de decisiones. Pero sí resalta que se han olvidado de su propia disciplina, chicos.
Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? O sea, Bueno, ya por último, no sé si está Jorge. sí, Jorge sí está. Hace ratito ya había hablado. Sí, aquí estoy. Bueno. A ver, Jorge. Bueno, el siguiente problema fue el surgimiento de las grandes industrias. ¿Puedes cambiar, Gaby, por favor? Sí. Ok, bueno, el problema fue que no tenían cómo hacer el cálculo de los costos con base al cálculo de la adquisición de las mercancías. Esto sucedió a finales del siglo XVII en Inglaterra. Bueno, la solución que le dieron a este problema fue que surgió la contabilidad de costos para calcular el costo de cada producto con base a la estimación del gasto de fabricación de cada producto que se vendía. La dimensión disciplinaria yo creo que es económica y también un poco de matemática. Para hacer un cálculo de costos, pues necesitas utilizar las matemáticas. ¿Y Y la administrativa? Y la administrativa también. O sea, ¿cómo vas a conocer los costos si no sabes qué parte operativa, cómo está diseñado el producto, cuáles fueron tus decisiones operativas para la realización de un producto? Ah, ok. ¿Sale? Sí. Bueno, ya estamos viendo, vean cómo poco a poco se va introduciendo todo el lenguaje contable hacia adentro de la organización. Gracias, Jorge. Bueno, a usted, gracias. Ya sería todo, profesora. Ok, ¿quién más falta? Falta una, ¿no? ¿Un equipo? Sí, profesora, hacemos nosotros. Nosotros. A ver, ¿quién habla? Alejandra, ¿Puedo ¿verdad? compartir mi pantalla? Sí, ustedes pueden compartir la pantalla. Espérenme un poquito. Ya, Ale, ya comienza. Bueno, en nuestro equipo vamos a hablar de la edad contemporánea y mi compañero Francisco me va a estar ayudando con la presentación. Como contexto histórico, en 1763 se firma el Tratado de París que pone fin a la Guerra de los 7 Años y en 1766 el motín de Esquilache en Madrid. Nuestro evento más importante y el que pusimos y del que vamos a hablar es la Revolución Industrial. Sucedió en el año 1760 y su desenlace fue en 1840 en Inglaterra. ¿Desenlace? Bueno, su fin. Yo ahí lo pondría entre dudas porque hubo muchas etapas de la Revolución Industrial. Entonces, inicia y realmente podemos señalar que hay un evento que es ícono de la Revolución Industrial, pero realmente son procesos que no tienen una fecha de nacimiento en sí, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado. Y la Revolución Industrial pasa por varias etapas. Sigue. Sí, pero nos pusimos como nada más punto final, o sea, Como ya un aproximado, en donde ya tal cual dejaron de haber las innovaciones, los cambios, las grandes Pues revoluciones. no, porque a finales de 1800, principios de 1900 está la última revolución industrial, al menos derivada de aquella, que es toda la parte de los carbones y de los energéticos, ¿no? Yo ahí sí creo que incluso muchos hablan que tenemos no tercera, cuarta revolución, está la agraria, la textil, la de transportes, falta la de toda la parte de los hidrocarburos, a eso me refiero, ¿vale? Entonces, sí, piénsenle un poquito. Sigue, por favor. Sí. El problema planteado en nuestro evento fue que se encargó las trascendentales modificaciones debido al nacimiento de especulaciones sobre la naturaleza de las cuentas.
Es decir, pues se trataba de llevar como un registro de las cuentas, no sé, digamos, en tanto administrativo, por si se llegaba a perder y no sabían de dónde salían algunas cosas o algo por el estilo. La solución que hicieron fue que se construyeron y dieron lugar a crear escuelas como la personalista de valor, la abstracta, la jurídica y la positivista, para solucionar problemas con precios y la unidad de medida de valor. Se comienzan a llevar a cabo una serie de inventos e innovaciones tecnológicas en la industria y en la agricultura. Y la aportación en el desarrollo del derecho contable se desarrolla el Código Mercantil en Italia. Bueno, como bien se sabe, en la Revolución Industrial se formaron pues varios inventos como para ayudar a la economía y así. El desarrollo del lenguaje mercantil, ese se da, se da en 1859 en Italia, el Código Mercantil, perdón. La dimensión disciplinaria, pues creemos que es jurídico, pero pues también administrativo y económico, obviamente. Y el desarrollo del lenguaje, se creó el diario mayor, el sistema centralizador y la mecanización y la electrónica contable. Eso es como ya un poco más actual. ¿De cuándo? Fue como a principios de... Sí, no, ahí hubo como un salto cuántico desde 1800 a 1900. Entonces sí lo tienen que mejorar un poco. Hagan una línea de tiempo. Este equipo tiene que trabajar un poquito más. Hagan una línea de tiempo, identifiquen bien 3 o 4 momentos. Si se dan cuenta, empiezan con lo que terminó Jorge en el equipo anterior. Tiene que ver con los costos. Sí, me parece interesante que hayan metido como primer evento la Revolución Industrial, porque no se trataba solamente de operaciones mercantiles, sino de operaciones de transformación de productos. O sea, la Revolución Industrial implicó una tensión muy severa o una demanda de información más especializada respecto de lo que acontecía en los entes económicos. ¿Por qué? Porque no se trataba nada más de comprar y vender, sino de comprar, transformar y vender. Y en esa transformación implican muchos procesos, desde el costo de la mano de obra, el costo de los materiales, el costo de los insumos e incluso el costo de toda la operación de la empresa. Y eso es lo más importante de la contabilidad. Ahora, también junto con la revolución industrial tendrían que pensar el proceso de el desarrollo de los estados nacionales. Se están todos los estados nacionales convirtiendo en repúblicas que requieren con una legislación más adecuada, ya en un entorno más globalizador, no local como eran en las ciudades-estados, sino más globalizador. ¿Sí? ¿Me explico, chicos? Sí. Sí, profesora. De hecho, hasta pensamos en un ejemplo y yo hice una presentación para así mostrárselas. Del ejemplo que pensamos de la contabilidad en la edad contemporánea. Sí, pero no está, digamos, visto en su exposición. La tienen que mejorar mucho ustedes, ¿ok? Y traten de incorporarse con los chicos si quieren, lo vemos, pero necesito que investiguen un poquito más y que identifiquen, no me den estos saltos tan cuánticos de 1800 hasta la contabilidad electrónica. Y sí es importante que hayan integrado todo el desarrollo, no solamente de la legislación, sino de el reconocimiento de la práctica contable como una profesión libre, ¿sí? Una profesión libre y que requiere una legislación apropiada, porque van a ser como los abogados, los contadores dan fe de hechos del entorno económico, ¿sale? Entonces, ustedes tienen que trabajar un poquito más.
Bueno, ¿quién, sigo trabajando con los coordinadores o alguno de los coordinadores se va a asumir como el representante de los otros para que me entregue la línea de tiempo grupal? Profesora, mi compañero Francisco va a seguir con la exposición. ¿Ah, todavía falta? Sí, profesora. De hecho, hasta falta. Por eso lo del ejemplo que le di mencioné. Es que no entendí eso, Francisco. Pues síguele y no seas malo. Ya son las 9:07 y yo quiero hacer mi presentación, así que apura. Claro, profesora, sin problema. Por favor, mil disculpas, ¿eh? No hay problema, nada más. A ver, comparto pantalla. ¿Sí se ve? Está en proceso. No se ve. Yo creo que se ve la otra pantalla. La tienes en Está doble en tu pantalla. pantalla de inicio. Entonces sí se ve. Vale, ahora sí comienza. Vale, este es el ejemplo ya. de la contabilidad en la edad contemporánea, la solución final. Los mejores ejemplos de buena administración y contabilidad. Reinhard Heydrich, que fue el principal arquitecto de la solución final, y también fue descrito por Hitler como el ario perfecto. Y ahora hay que pensar en esto. El Holocausto fue lo más oscuro de la historia humana, según varios historiadores. Pero no hay que olvidar que para hacer eso, sí se necesitó esa administración y esa contabilidad, porque aún así todo lo que hicieron sí fue deshumanizante, pero de una forma muy metódica y calculada. Inició de 1941 a 1945 y su misión tal cual era traer una eficiencia industrial y financiera a todos los talleres que tenían en los campos y de paso deshacerse del enemigo que el mismo líder había puesto. La verdad es que este es un gran ejemplo de la contabilidad. ¿Por qué? Porque todo el proceso en sí llevaba un gran registro. Los nazis eran increíbles con la administración y los números. Todo lo que hacían siempre estaba anotado. Por eso es que al final, cuando los enjuiciaron en Nuremberg, fue fácil meterlos al bote, porque al fin y al cabo tenían todos los libros contables, sus crímenes, todas las personas que habían matado. Y ese es el ejemplo que pensamos. Sí, aunque sabes qué, creo yo que en el caso de los alemanes, si bien es cierto todo lo que dices, hubo hay una referencia no solamente contable, y lo que se observa en los alemanes, particularmente en el nazismo, es que hay una aplicación sistemática de las ciencias en general. El registro de lo que hacían las otras culturas vienen no de la contabilidad ni de la economía, sino de la antropología. Fueron los primeros, junto con los Países Bajos, que empezaron a registrar todo lo que la forma cultural en términos cuantitativos de todo lo que hacían los pueblos dominados. A eso hay que sumarle mucho toda esta disciplina, digamos, o esta, ¿cómo llamarle? Personalidad alemana respecto de su acercamiento filosófico sobre el deber ser de algo en la acción de las cosas, en la relación con el poder. Sí, fue muy importante porque los archivos nazis son impresionantemente bien estructurados, bien ordenados, y ahí lo que te muestra es la biblioteconomía, o sea, el registro bibliotecario, la forma de registro que había una aplicación antropológica, y lo más chistoso es que ellos pensaron que nunca iban a ser enjuiciados por ello, por eso llevaron registro de todo. Es interesante el ejemplo, pero creo que le falta un poquito de componentes para efectos de la contabilidad ligada a los sistemas contables. Yo creo que sí encontrarán información, pero si tienen tiempo, precísenlo, porque vamos a hacer otras investigaciones más adelante. No sé si vayan a integrar otras cosas, Francisco.
No, sería todo, pero muchas gracias por su atención y espero les haya gustado esta, aunque muy breve presentación. Gracias. Bueno, la van a tener que mejorar ustedes como equipo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, De profesora. acuerdo. Ok, bueno, ¿quién de los coordinadores va a empezar se va a hacer responsable de entregarme la línea de tiempo grupal con todas las observaciones? Chicos, ¿Emilio? ¿O Sara? ¿O Gaby? No sean tímidos. Pero ¿cómo? ¿Nos tiene, o sea, mandar a un solo coordinador? No, no es por, tienen, a ver, una línea de tiempo grupales de todo el grupo, ya. ¿ok? Sí, pues no sé. Ustedes se tienen que poner de acuerdo como coordinadores de equipo. Ahorita me presentaron líneas por equipo. Necesitamos una línea grupal porque va a ser para todo el grupo. Profesora, nos da, bueno, lo que usted presenta es la clase y ahorita le decimos al final quién se va a encargar. Ok, perfecto. Entonces sigo. Bueno, parte de lo que apareció ya les comenté que en la mayoría de los equipos me pareció preocupante que casi ninguno haya señalado que existe una relación disciplinaria con la administración en el desarrollo de la contabilidad, cosa que me espanta. Voy a mencionar brevemente algunos aspectos que me importa resaltar del video del poder del dinero, que es un acercamiento a la historia de la contabilidad desde la perspectiva económica, o más bien es una historia de la economía en el contexto de la crisis de 2008, y esto es bien importante porque habla que los sistemas contables y los sistemas de regulación contable respecto de los actores económicos no funcionaron. Es bien importante destacar el ejemplo que ellos presentan sobre la tablilla de Mesopotamia, que era el registro de una transacción, era la evidencia de una transacción, y había un lenguaje ya incorporado desde aquella época sobre registrar lo que era como era una transacción. O sea, la transacción o evento económico tenían que estar registrados en algún lugar que tuviese, digamos, validez por todos, que sea valedero por todos, pero sobre todo que generara evidencia de ese evento económico, ¿no? El invento del dinero va a ser sustancial porque en ese, digamos, objeto cultural, económico, instrumento, se depositan no solamente aspectos objetivos de nuestra vida social, sino aspectos subjetivos de nuestra vida social, como la ambición, como la confianza. Es sumamente importante ver que el dinero no solamente tiene un valor de uso, sino también tiene un valor de cambio, y a la vez es un depósito de valor, pero sobre todo en el caso de los economistas siempre lo van a ver como un instrumento económico que posibilite los intercambios para el desarrollo económico. En el caso de la contabilidad, el dinero va a adquirir muchísima más complejidad porque tenemos que contabilizar todo lo que pasa alrededor del dinero, que ya hablaban algunos de sus compañeros. La devaluación del dinero es uno de los efectos que tenemos que registrar. La pérdida de valor por el tipo de cambio entre diferentes monedas también lo tenemos que aprender a registrar. Ustedes, por ejemplo, seguramente han comprado en Amazon, han comprado en las tiendas chinas por medio de ciertas páginas, y en algunas ocasiones les hacen una transacción en euros, en otras ocasiones en dólares americanos o dólares canadienses o en libras, y cada uno de ellos requiere un proceso de cambio. Es el mismo cambio cuando lo compramos que cuando lo vendemos, es el mismo valor de cambio cuando nosotros estamos utilizando un tipo de cambio como la tarjeta de crédito o como una transacción.
Entonces, ya estos aspectos ya estaban vistos desde antes, pero aún así, a pesar de que estemos en el pleno año 2020, todavía no están totalmente satisfechos. El caso del oro de España, cuando hablan en el video, es bien importante que ustedes aprendan a identificar la diferencia entre el concepto de riqueza y el concepto de generación de valor, porque el concepto de riqueza, que era el que estaba bien presente en los españoles como poder, los llevó a la primera devaluación de la época moderna. No era de que fueran pobres, tenían mucha plata y mucho oro. El problema es de que no generaron riqueza con todos esos bienes. Y lo que tenemos que aprender es que nosotros tenemos que llevar la contabilidad de una entidad económica que se llama empresa, que va a adquirir o va a tener un primer recurso, que son las aportaciones para generar valor. La forma en la que se genera valor va a tener un costo. Y eso es lo que nosotros vamos a saber registrar. Por eso es importante lo de la forma en la que terminó el penúltimo equipo. El desarrollo de la banca también está ligado con aspectos subjetivos y objetivos, como la usura de ser una actividad plenamente castigada en un entorno social, religioso, como el que se narra en el video a través de la, digamos, película y la obra de Shakespeare del Mercader de Venecia, que vale la pena que vean la película. El Mercader de Venecia está libre en YouTube con Al Pacino. Cómo esta actividad de la usura es la génesis de una actividad que el día de hoy es fundamental para nosotros, que es el financiamiento. Y el caso de los Medici, cómo logran, digamos, articular esta actividad del financiamiento para ser reconocida como legal, como valedera en un sistema económico y en un sistema jurídico. No solamente eso, el financiamiento va a ser parte fundamental de la contabilidad. ¿Por qué? Porque para que exista una transacción debe existir un reconocimiento de partes. Y para que exista este reconocimiento de partes también tiene que existir una validez o una confianza entre las partes. Y de lo que habla esta confianza es de que yo no voy a confiar solamente porque me caigas muy bien o porque seas el más, digamos, famoso o el más amigable. Yo voy a realizar actividades económicas con determinado actor económico porque lo va a respaldar, ¿qué cosa? Su historia económica, sus libros económicos, toda la información de sus finanzas personales. Y es ahí en donde entra uno de los primeros elementos que quiero que vean en este video. ¿Quiénes son los usuarios de la información financiera y de dónde surge la información financiera? ¿Sí? Por eso es importante lo que señala este video acerca de esta ciudad de Estados Unidos que se la vive en la bancarrota, ¿no? Porque era muy fácil prestar y venir y todos los valores del trabajo, etcétera, estaban como desprovistos. Yo haría una crítica muy personal acerca de esta, digamos, ese ejemplo que ponen de Estados Unidos, porque luego queremos comparar en Estados Unidos como ejemplo, pero Estados Unidos es muy diferente a toda la trayectoria cultural de los pueblos o de los países europeos, e incluso es muy diferente a toda la trayectoria cultural de Latinoamérica, porque la forma en la que nosotros valoramos nuestros bienes, el producto de nuestro trabajo es totalmente diferente a la que está expuesta en este video, ¿no? Pero sí es importante observar que la relajación en la normatividad de las condiciones en las que se precisan obligadas para una transacción económica lleva a un sistema pues en donde no hay riqueza y donde todo se vale, no sé si me explico, y esto es a lo que no tendríamos que llegar, ¿no? Es un ejemplo de lo que no debería de hacerse. La relación entonces entre la economía, finanzas y la contabilidad, a ver, si yo les pregunto, ¿las finanzas a qué área pertenece?
¿Pertenece más a la economía o pertenece más a la contabilidad? A ver, dejo de compartir su pantalla. Y quiero dos participaciones, o los elijo. ¿Las finanzas a qué área pertenecen? ¿A la contabilidad o a la economía? Hola, profesora. Soy yo, Francisco. Sí. Yo creo que un poco a las dos. ¿Por? Porque las finanzas necesitan buena administración. Se necesita bien llevar esa gestión. Y también en contabilidad, porque se necesita llevar un muy buen registro de los números, que es lo que es el deber de la contabilidad. Llevar un buen registro. Ok. ¿Quién más? Gracias, Francisco. Yo, profesora Daniela. A ver, dime, Daniela. Decía parte de la economía, o que si es de economía o de contabilidad, ¿no? Sí, yo también creo que es de las dos, pero bueno, porque la contabilidad es como usted nos decía en algún momento, bueno, en la clase pasada, que es más como la técnica y el lenguaje, y las finanzas ya es más como la logística de cómo se organizan todas estas entradas y salidas y cómo se tienen que mover para que sea eficiente, pues, la finanza de algún modo. ¿Quién más? Bueno, se van a quedar con la tarea. ¿Itzel? Soy Itzel. Sí. Yo creo que, bueno, yo considero que las finanzas corresponden más a la economía por todo ese, bueno, por la parte del capital, de las inversiones, todos los recursos que se tienen y todo eso es lo que estudia la economía. Entonces, por eso considero que es más a la economía que a la contabilidad. Ok, ¿alguien más? Gracias, Itzel. ¿Puedo tomar la palabra? Sí, Daniel. Bueno, pues las finanzas sí pertenecen a ambas, pero siento que tienen una tendencia más a estar en el área contable. ¿Y esto por qué? Ya que la economía, por lo que he estado leyendo, realmente es la ciencia de ver cómo se distribuyen los bienes y la administración es el lenguaje y la comunicación de cómo estamos haciendo todas esas interacciones. Entonces, las finanzas, pues al llevar todo ese tipo de registros, siento que a pesar de ser una rama multidisciplinaria, donde tanto economía como administración convergen, realmente es el núcleo dentro de la contabilidad, porque se basan completamente en ello. Bueno, ya, perdón, no sé si fue la aportación. Está bien, gracias, Daniel. ¿Alguien más, chicos? Tanto en economía como en contabilidad hay subáreas o subdisciplinas financieras. Aquí lo más importante es que tenemos que comprender que la economía está vinculada en un aspecto macro. Evidentemente sí hay una área de la economía que se llama microeconomía, que se habla de él, que se focaliza en la economía de la empresa, como está el área de la macroeconomía que se focaliza en lo que pasa en los mercados. Recuerden el concepto de la economía, que es, digamos, la forma en la que se administran bienes escasos para necesidades múltiples. Ahora, ese axioma fundamental de la economía siempre estaba pensado en términos macro respecto de los estados nacionales. Ahora, hay finanzas públicas respecto de cómo, de qué vive un estado, cuáles son sus ingresos, cuáles son sus egresos. Lo mismo hay finanzas de la empresa, de dónde vienen sus recursos, cómo los usa y hacia dónde se van los recursos. Lo más importante es de que pensemos en las finanzas como una área que forma parte de las dos, que está totalmente ligada, pero que no es una rama disciplinaria y que tenemos que ver a la contabilidad como a la administración, a la ciencia jurídica y a la economía como áreas que se sobreponen, que no hay fronteras muy definidas entre ellas. Y una de estas, de estos puentes, en el caso de la contabilidad y la economía, son las finanzas. Las finanzas tienen que ver con las decisiones económicas respecto de los recursos financieros. ¿Cuáles son los recursos financieros? El dinero, los bienes monetarios, que pueden estar en cuentas o que pueden estar depositados en bienes como moneda. Ahora bien, para que
nosotros dentro de la contabilidad van a ver ustedes diferentes usuarios de la contabilidad, y una de las cosas de la contabilidad es de que su papel es proveer información financiera para la toma de decisiones, tanto de actores internos como de actores externos de la empresa. Y aquí ya empieza, la contabilidad va a tener diversas ramas, va a tener la rama fiscal, la rama administrativa, la rama contable, financiera. La que nos vamos a ligar más con la contable, la administrativa la veremos, si da tiempo la verán en otra de las clases, pero la financiera, la contabilidad financiera, su finalidad es proveer información financiera que tiene que ver con este lenguaje de los negocios para dar validez respecto de las decisiones, respecto de los insumos de información que serán, que deberán de estar disponibles para los que toman decisiones sobre los recursos económicos de una entidad. Entonces, sí es importante que pensemos en esta relación de la, economía, finanzas y contabilidad, que las finanzas son como ese puente de conexión entre la contabilidad y la economía. Las disciplinas, recuerden, son solamente divisiones de conocimiento artificiales que hemos hecho a lo largo del tiempo como humanos por nuestra incapacidad de comprender la complejidad de todos los eventos que acontecen en nuestra realidad. Y una forma de comprender la realidad es por disciplinas en torno a un objeto de estudio. Aquí vamos a observar que la contabilidad permite acercarnos a la economía a través de las finanzas, tanto internas para la empresa como las que serán necesarias en un entorno económico. Pero sobre todo porque nuestra contabilidad interna son objeto de interés de los actores económicos donde participamos, ¿sí? Otra de las cosas que quiero resaltar con este video es que siempre van a existir, a pesar de que pensemos de que existe un marco normativo bien establecido, de que existen axiomas matemáticos bien definidas, siempre van a existir, coexistir elementos objetivos y subjetivos. A ver, ¿quién está hablando? Para que le apaguen su volumen. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, de tal forma que necesito que ustedes vayan pensando en los aspectos subjetivos y objetivos que vienen en el poder del dinero. Hay aspectos subjetivos como la desconfianza, la ambición, el pecado, pero hay aspectos objetivos que tienen que ver con el registro claro de todos los actos y eventos económicos que suceden en en una organización. Y este registro de actos y eventos también tienen que ver con de generar evidencia. ¿Para qué es esta evidencia? Para destinar responsabilidades que pueden ser, digamos, que pueden configurar delitos que están establecidos en una normatividad. Es fundamental que vean que la contabilidad está siempre regulada, tanto técnica como jurídicamente. No se vale solamente cargar y abonar a lo loco. Se tiene que cargar y abonar con base a las normas jurídicas y técnicas. ¿Ok? Las transacciones y eventos que suceden, que se registran en la contabilidad, van a ser producto de decisiones de inversión, de deuda, de crédito, que suceden en el manejo financiero, y que estas decisiones de inversión, de deuda, de crédito, van a posibilitar la actividad del mercado, que es lo que le interesa a la economía, que haya una circulación de la actividad económica. Mientras más circulen los bienes económicos, más
dinamismo tiene el mercado, y si el dinamismo del mercado es suficiente tal, pues se genera un desarrollo económico. Prácticamente se van a quedar con una tareita para entregarme, para traerla acá, para pensar sobre estos aspectos subjetivos y objetivos que están presentes tanto en este video como en el video de Enron. ¿Sale? Voy a pasar rápido a otro tema que ya no me está dando tiempo porque tenemos que empezar y les tengo que dar su tarea para la próxima clase, que va a ser el próximo lunes. El miércoles no tenemos tarea porque se van a quedar con lo primero. Ahora sí, van a constituirse en empresas de 5 integrantes, y van a indagar qué es lo que se necesita para participar en un mercado nacional, en este entorno mexicano. Entonces, para eso necesitan conocer la legislación jurídica. Hay una forma de conocer la legislación jurídica que es esta pirámide de Kelsen, que es la jerarquía normativa, ¿no? Entonces, la pirámide de Kelsen habla de que en la Constitución hay 2 artículos que ustedes tienen que indagar. Uno que habla sobre el derecho de participar en la actividad económica que sea de su preferencia, y otro que habla de la obligación de participar con el Estado en los gastos que el Estado incurre para los servicios públicos. La tienen que identificar. Después tenemos esta parte de la ley orgánica. Como se van a dedicar a la actividad económica, ¿qué regula la actividad económica? ¿Qué necesitan ustedes para ser un ente económico que va a participar en el mercado nacional? ¿Sí? Va a haber una gran cantidad de resoluciones legislativas, decretos supremos y resoluciones supremas, ¿no? Si nosotros lo vemos directamente, esta pirámide de Kelsen aplicada en el ámbito contable, veremos que, bueno, está la Constitución y los tratados internacionales. Les platico que, por ejemplo, en el contexto de ¿cómo se llama? Del sexenio de Zedillo, México fue el país con mayor número de tratados internacionales firmados. En ese momento todavía los tratados internacionales no adquirían el reconocimiento de norma suprema. En el contexto actual, después del 2012, hubo un cambio normativo y ya los tratados internacionales tienen reconocimiento de norma suprema. ¿Y esto qué quiere decir? Que si ustedes, por ejemplo, van a hacer negocios con China, con Inglaterra, con Estados Unidos, van a tener que integrar en su sistema contable todos los marcos normativos que existen allá. En el caso local, nosotros tenemos varias leyes secundarias. La ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA, el Código Fiscal de la Federación y otras federales. Cada una de estas leyes, por ejemplo, aquí yo pondría también la ley de trabajo, ¿sí? La ley del Seguro Social. Todas estas leyes tienen sus propios reglamentos. No solamente eso, sino que cada año el gobierno federal emite una resolución miscelánea que coexiste con cada una de estas leyes, particularmente con la ley del impuesto sobre la renta y la ley del IVA y con el Código Fiscal de la Federación, para definir la forma en la que les van a pedir la contabilidad a todos los actores económicos. Existen jurisprudencias en ciertos aspectos, por ejemplo, la valoración de bienes intangibles o lo de tipos de cambio, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, vinculado a todo esto, también existe un marco normativo técnico. Uno de ustedes en alguna de sus tareas colocó como uno de los eventos interesantes el momento en que el primer contador público se tituló acá en México. Entonces vean nada más esta breve historia. En 1917, saliendo nosotros de la Revolución Mexicana, antes de todos los movimientos contrarrevolucionarios,
se crea la Asociación de Contadores Públicos Titulados. Recuerden que nosotros teníamos ya arrastrando un severo problema en las finanzas públicas, pero no solamente en las finanzas públicas, sino finanzas internacionales. La intervención francesa, inglesa, y española de la deuda pública respecto que fue de 1870 y tantos, obedeció a un sobreendeudamiento del Estado mexicano. Es hasta 1923 ya con Calles a la cabeza del gobierno, en donde se crea el primer Instituto de Contadores Públicos Titulados en México, porque estaba esta idea del desarrollo económico y se necesitaban normas claras para la vigilancia de las actividades económicas de todos los actores de la economía. Vean lo que pasó desde 1923, no hay cambios, sino hasta 1960 que surge el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, publica el primer libro de la normatividad contable que se llama, que estuvo a cargo de la Comisión de Principios de Contabilidad. De hecho, antes de que nosotros viéramos o pensáramos en las normas de información financiera, hablábamos de principios de contabilidad generalmente aceptados, no obligatoriamente aceptados, era generalmente aceptados a base o con base en una serie de apreciaciones técnicas que cada contador emitía, ¿no? Es hasta el 2004 que esta asociación, que se convierte en el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera. Es decir, tuvieron que pasar todos los años de libre comercio y de los grandes tratados internacionales de Cedillo para fortalecer las normas técnicas, ¿sí? En 2005 se emite el primer marco conceptual y la SNIF B1, que tiene que, ahorita vamos a ver esta serie SNIF. Entran en vigor hasta 2006 y en 2011 se convierte en el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera. Son las publicaciones de este Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera que van a coexistir de manera paralela con toda la normatividad legal. En el caso particular, tenemos que pensar que este consejo es un organismo interdependiente donde confluyen actores de todo orden, desde empresarios, autoridades fiscales, asociaciones de profesionistas reconocidos, en fin, todos confluyen ahí. ¿Cuál es su función? Emitir la normatividad contable en México. No la fiscal, la contable, es decir, lo que se va a hacer al interior de los sistemas contables de las empresas. Sus objetivos es desarrollar normas de información financiera que sean transparentes, objetivas y confiables, de tal forma de que todos los sistemas contables tengan estas cualidades. 2, llevar a cabo procesos de investigación, auscultación, emisión y difusión. Entonces, es un proceso de investigación permanente el que tiene el organismo y lograr la convergencia, y aquí es bien importante, lograr convergencia de las NIF locales con las NIF o IFRS, que es en su nombre en inglés de las NIF, las cuales emite el International Accounting, ¿sale? Las series NIF A es el marco conceptual, lo vamos a ver más adelante, las B, normas aplicables a los estados financieros, y las NIF C, normas aplicables a los conceptos específicos, las NIF D, normas aplicables a problemas de determinación de resultados, y las NIF E, que son a las actividades especializadas, ¿no? Entonces, a ver, chicos, ahora sí va la tarea y pónganse muy abusados porque nos vamos a ver hasta la próxima semana. El viernes, el equipo de los coordinadores me tiene que dar la línea del tiempo grupal. Ahora bien, ustedes van a empezar a desarrollar su estudio de caso, su práctica de equipo. Tienen que iniciar su negocio con una inversión, pero para iniciar su negocio tienen que tener digamos, una naturaleza, ¿a qué se van a dedicar? Esa sustancia económica. Entonces, primero tienen que decir a qué se van a dedicar, qué tipo de sociedad van a conformar, quién la va a configurar, cómo la van a configurar, quién va a aportar qué.
y en dónde la van a desarrollar. Entonces nos vamos a situar en esta parte del inicio del negocio para poder ir avanzando tanto en las NIF legal, tanto en las NIF como en el marco legal. ¿Qué es lo que me van a entregar? Yo voy a poner todos los... en un foro, yo voy a abrir un foro y en cada foro un tópico va a ser para un equipo. En ese tópico me va a decir el equipo, Sara, Marifer, Cristian y Hugo van a ser la compañía Los Chidos SADCB, ¿no? Entonces, se va a dedicar a vender chicles, ¿no? Y se va a dedicar a vender chicles, no sé, en Coajimalpa. Compra-venta de chicles. Entonces, y van a aportar determinados niveles. Entonces, ya una vez que tengan definido el concepto del negocio, me va a decir cuáles son todos los trámites legales para poder tener personalidad jurídica y poder empezar a hacer actividades económicas. Antes de hacer las actividades económicas, tengo que ser reconocido para tener una personalidad jurídica en ese entorno económico. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Me fueron siguiendo o no me fueron siguiendo? ¿O ya se me durmieron? Está bien. No, profesora. Profesora. Sí, profesora. Sí, solo pensando. Ok, yo dije, bueno, ya me quedé sola, yo aquí. ¿Ok? Entonces, esa es la tarea de aquí. ¿Qué es lo que van a decir? Tienen que ver en dónde tienen que darse de alta su nombre, o sea, todos los trámites legales, y tienen que empezar a hacer un presupuesto de todos esos trámites legales que les va a llevar tener esa personalidad jurídica en este entorno. Vamos a ver, ¿sí me explico? No es una clase de proyectos de inversión. Estamos empezando como empiezan muchas empresas pequeñas. Quiero hacer un negocio, yo pongo tanto esto, y empiezan a investigar conforme van. ¿Qué día es hoy? Hoy es 7 de septiembre. Nos vamos a dar de alta el 15 de septiembre, así que tienen 7 días para darse de alta y empezar la contabilidad la próxima semana. ¿Cómo quedarnos de alta? O sea, ficticiamente, Daniela. Lo que sí necesito es que lo tengan todo claro. ¿A dónde tienen que dar de alta el nombre? ¿A dónde se tienen que dar de alta fiscalmente? ¿A dónde se tienen que dar de alta en términos de seguridad social, en términos de trabajo? ¿Cuánto cuesta? Lo que tenemos que ver es cuánto cuesta tener una personalidad jurídica para realizar actividades económicas. No, o sea, como los pasos como legales para poder así empezar a poner como un negocio. Así es, ahí vamos, empezamos y vamos a ir avanzando simultáneamente conociendo la normatividad jurídica y conociendo las normas de información financiera, porque eso corresponde a una norma de información financiera que es el principio de la entidad de marcha y sustancia económica, ¿ok? Ok. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, los chicos que son nuevos, Daniel y otros chicos, recuerden, tienen que integrarse en equipos de no más de 5 personas, ¿quedamos? ¿O de 4? ¿Se los puse en 4 o en 5? En 5 personas. ¿5 seguros? Ok, en 5, y lo que van a hacer, a constituir su empresa para empezar a... pensando en que el 15 de septiembre empieza su negocio. Profesora, ¿cuánto es el mínimo de los equipos? El mínimo de integrantes. Mínimo de 3 a 5. Okay. Mínimo 3, máximo 5. ¿Cuánto mínimo 3? Mínimo 3 y máximo 5. Ah, ok, gracias. ¿Vale? Entonces, ¿estamos de acuerdo, chicos? Sí, profesora. Sí, Ok, no nos dio tiempo de hablar sobre lo de Enron, así que voy a colocar, apenas tengamos el la línea de tiempo de Sara, de Sara y los otros coordinadores, voy a desarrollar una actividad voluntaria sobre Enron, porque es importante revisar a Enron cuál fue la falla, a ver si ya la identificaron, ¿ok? La falla contable. Ok, profe. ¿Vale? Preguntas, dudas, comentarios, quejas, sugerencias.
Profesora, ¿hasta cuándo le puedo mandar la línea grupal? Hasta el viernes, ya les amplié más el tiempo, era hasta hoy, o sea, hasta el viernes les doy chance. No, ¿sabes qué? Mejor antes, Sara, porque si no, no van a tener tiempo de hacer la otra tarea. El miércoles. Ok. El miércoles me dan la línea grupal, pero una línea que sea una sola versión de todo, no la suma de las partes. La tienen que articular, integrar. Lo más importante es integrar. Al último equipo le falta mucho que trabajar. El ejemplo que presentó Francisco sí está bien, pero creo que nos alejó un poquito. Entonces, por favor, necesitamos que sea una línea lo más completa posible. ¿Sale? Ok, profesora, entonces se la mando antes del miércoles o el miércoles. Sí, a más tardar el miércoles, ¿sale? Y yo ya la subiré en la plataforma. Está bien. ¿Ok? Bueno, pues cuídense mucho. Profesora, yo tengo una duda. ¿Sí me Dime, escucha? Ramsés. Sí. ¿Qué tal? Mire, yo es mi primera clase y estoy checando lo que es el programa de actividades, pero no lo entiendo del todo. Dice, por ejemplo, el 11 de septiembre, la contabilidad en México, no es cierto, el 10. Ciclos económicos, eventos, transacciones y transformaciones. La lectura no la encuentro, o sea, no entiendo, no me queda de todo claro el programa. No sé Sí, si me la pueda vez apoyar. pasada vimos algo de los ciclos, el día de hoy te integraste un poquito ya iniciada la clase. Yo le voy a pedir que alguien del grupo oriente a Ramsés de cómo hemos estado desarrollando. Yo voy a poner las lecturas de los ciclos que ya también vimos en la clase pasada. Ahorita vamos a empezar ya con la práctica, Ramsés. Perfecto. Necesito que Diana Cayetano te pones en contacto con Ramsés para que esté integrado. Y Ramsés, por favor, toda la información yo la estoy manejando en la plataforma Ubicua y lo mismo los mensajes. Claro. Entonces Ok. ya se subieron algunos videos, se va a subir este video, nada más que a mí me tardan en entregar los videos. Ok. Necesitamos que te pongas y que converses con algunos de los compañeros que ya están integrados en el curso. Di una pequeña introducción para los que se registraron apenas la semana pasada. También hice cambios pensando en que ustedes se están integrando para ampliar las fechas. Entonces, pero ya lo he explicado en varias ocasiones, entonces sí, necesito que te pongas. Ahí ya te puso Diana, ya le pusiste Diana ya te puso su número para que te pongas en contacto. Y Diana, si le pudieras dar una orientación sobre el curso, te lo agradeceré. Sí, profesora, yo me encargo de eso. Ok, muchas gracias. ¿Algo más? ¿Alguno de los Gracias, chicos profesora. nuevos? Bueno, yo también me acabo de integrar el viernes, ya estoy integrado en un equipo, ya mi compañera Itzel me orientó. Y bueno, yo solo tenía una duda sobre dentro de lo que usted llamó darnos de alta, mencionó varios términos que no me quedaron muy claros. Ay, casi no te entendí lo último, Adán, por favor. Ok. ¿Sí me escucha? Sí, nada más que había mucho ruido. A ver, dime. Ok, dentro de la última parte que usted llamó darnos de alta, mencionó varios términos sobre, digamos, que nosotros vamos a hacer nuestra empresa y hay que investigar en cómo darnos de alta. Entonces mencionó varios términos que no me quedaron claros. Ok. Ustedes tienen que hacer una investigación en todas las instancias públicas de qué es lo que se necesita para operar una entidad mercantil. Lo que van a hacer, nosotros vamos a estar llevando una práctica grupal y paralelamente ustedes por equipo tienen que desarrollar su práctica en equipo, ¿sí? Yo les daré ejercicios de la práctica grupal, pero en la práctica de equipo ustedes tienen que empezar a desarrollar su empresa desde cero, desde el concepto de empresa hasta pasando por la validez para ser una empresa reconocida por las instancias oficiales, en este caso las autoridades fiscales, las autoridades de seguridad social, las autoridades laborales, las autoridades, digamos, de la administración local, como pueden ser bomberos, uso de suelo, etcétera, para que vean todo lo que implica en términos jurídicos ser reconocida como una entidad que realice actos económicos y por esa razón asumen la obligación de
llevar la contabilidad. Muy bien, doctora, gracias. ¿Sale? Ok. Entonces, ¿estamos de acuerdo, chicos? Yo tengo una duda, igual es mi primera clase y para incorporarme a algún equipo, no sé si hay un grupo de WhatsApp o algo así a donde me pueda comunicar con los otros compañeros. Nuevamente. Sí, hay un equipo. Mi número ya está en el chat. Me puedes mandar mensaje y yo te integro. De hecho, también ok. yo les pido que hay dos medios de comunicación, el chat que está manejando Diana Cayetano, que siempre nos ha ayudado, y lo pueden también, participen en los foros, o sea, en los foros pueden ustedes mandar una pregunta directamente con sus compañeros, en los foros de Ubicua. Ok, es que no estaba informado, pero muchas gracias. ¿Sale? Ok, ¿alguien más? ¿Chicos? ¿Nadie más? Entonces, nos vemos la próxima semana. Se quedan con una tarea bastante fuerte. Yo voy a colocar algunas precisiones de la tarea y voy a colocar el foro para que cada equipo integre, debata sobre la forma en la que está llevando a cabo su tarea. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesora. Pues, Cualquier cosa pues me dio un placer verlos. Espero la línea de tiempo, Sarita. Sí, profesora, yo se la mando. Ok, bueno, cuídense mucho. Hasta luego. Igual, Hasta maestra. luego. Bye, bonita semana. Hasta Hasta luego. En mi caso.